Esteve Sala Cañadell abrió el primer establecimiento en Barcelona dedicado a productos lácteos. Ideó el postre de fresas con nata. Y su hijo nos dio a conocer la pizza. Fueron los empresarios de la restauración más importantes de la primera mitad del siglo XX en Barcelona. Esta es su historia. Esteve Sala nació en Can Cañadell, en Castellbisbal. Era el cuarto hijo de un vinatero. Pero el joven Esteve no disfrutaba del trabajo en el campo. Al principio trabajó como ayudante de un confitero en Sabadell y Girona, pero luego su familia decidió que se mudara a Barcelona para trabajar con su tío Josep. Acababa de empezar el siglo XX. Josep Sala, el tío de Esteve, era dueño de unos 30 pisos de alquiler. Los compró gracias a su negocio más exitoso, el café-restaurante Petit Pelayo, que abrió en 1893 en un lugar muy concurrido, en el número 7 de la Rambla de Canaletas. El tío le pagó los estudios de administración y le prestó dinero para que pudiera competir por la licencia de un kiosco de bebidas diseñado por Pere Falqués en la Rambla de Canaletas. De su historia tenemos un vídeo. El kiosco estaba justo enfrente del Petit Pelayo, al lado de la fuente de Canaletas. Allí servía unos jarabes de sodas americanas que se regaban con sifón. Pagaba 13.000 pesetas al año por la concesión del kiosco al ayuntamiento, pero ganaba más de 150.000 pesetas. Le encantaba viajar por Europa para inspirarse y descubrir nuevos negocios. En París compró 4 ralladoras de patatas por unos francos que serían las estrellas de su próximo gran éxito. El 24 de julio de 1902 abrió un bar al estilo americano en la calle Sant Pau II, en la esquina de las Ramblas, el American Soda. Fue aquí donde se puso de moda el aperitivo. La gente hacía cola para probar sus patatas chips, las primeras que vieron los barceloneses. Llegó a vender hasta 200 kilos de patatas en un día. Y el lugar nunca cerraba, ni siquiera de noche. Sala se juntó con unos panaderos de la casa Esteve Riera para abrir el restaurante Confitería Royal, en la Rambla dels Estudis 8. Fue el primer salón de té con estilo europeo y se convirtió en el lugar preferido de la burguesía y de las elegantes señoritas en busca de compañía. Con este negocio logró hacer su primer millón de pesetas. En 1914 había un bar pegadito al campo del Barça de la calle Industria. El chico que se encargaba de ese bar también se encargaba de un kiosco de bebidas que estaba en la Rambla. Y cada vez que el equipo marcaba un gol, él llamaba al kiosco de Canaletas para que fueran preparando más bebidas y bocadillos. Cañadell se estaba haciendo rico con el kiosco y el American Soda. Pero resulta que cuando se acabó el contrato quinquenal del kiosco, el ayuntamiento decidió no renovárselo con la idea de sacar más tajada del negocio. Y así Esteve Sala se quedó sin su mina de oro. Pero el joven empresario no se desanimó en absoluto. Resulta que Esteve Sala decidió hacerle la competencia a su antiguo negocio abriendo justo al lado el bar Canaletas. El nuevo negocio preparaba más de 4.000 cafés al día. ¿Y cuál era el secreto? Pues que usaban una cafetera eléctrica, la primera que llegó a la ciudad y que habían comprado en Turín a la empresa Cinzano. En 1919 abrió en la misma zona la flamante Granja Royal. Por primera vez los barceloneses pudieron degustar en un establecimiento público yogures y kéfir. En 1923 abrió el Salón Doré de la Granja Royal. En 1924 Esteve Sala se embarcó en un negocio completamente nuevo y exclusivo.
Los Baños de San Sebastián habían ampliado sus instalaciones con un restaurante, un bar, un mirador, una sala de fiestas y un casino. Y para sorpresa de todos, el dueño del casino y del restaurante iba a ser el mismísimo Cañadell. El lugar era uno de los más ostentosos y caros de la ciudad, con un menú que costaba la friolera de 12 pesetas. Pero su éxito fue efímero, ya que en 1929 se prohibió el juego en establecimientos públicos y la burguesía dejó de visitarlo. En 1928, Esteve Sala amplió el bar Canaletas comprando la tienda de al lado. Desde entonces el bar se convirtió en un lugar de encuentro para los aficionados del Barça. Incluso se podían recoger los carnés del socio aquí mismo. Además, justo enfrente del bar estaba la delegación del periódico deportivo madrileño El Sol, cuyo editor era Josep Sunyol, un amigo íntimo de Sala. Curiosamente, unos años más tarde, los dos se convertirán en presidentes del Barça. El 12 de agosto de 1928, José Rodríguez Rueda y Esteve Sala Cañadell adquirieron la concesión del tren aéreo que recorría la distancia entre el puerto y los jardines de Miramar. Y para sorpresa de todos, Sala se encargó de abrir su propio restaurante, en el aire, un lugar realmente espectacular y único. Después de eso, Sala compró el Petit Palayo, que había pertenecido a su tío, y lo renovó para crear una auténtica cervecería alemana, la Cervecería Baviera. El restaurante del primer piso se convirtió en un lugar de encuentro para los socios y jugadores del Barça. Fue el primer bar de Barcelona en servir caviar. Además, Sala abrió otro local en Madrid, también llamado Baviera, donde dio a conocer a los madrileños los canalones y la butifarra con mongetas. Aquí me tenéis el día de su inauguración. Josep Samitier, el legendario jugador del Barça, actuaba como relaciones públicas del Baviera. Además, tenía barra libre en el restaurante del Hotel Oriente, del cual Sala también era propietario. En 1930, Samitier pidió su baja del equipo para ocuparse de una charcutería de Sala en Madrid, pero finalmente decidió quedarse en el club. En aquel entonces corría el rumor de que Sala era el verdadero padre del jugador. Esteban Sala Soler estaba siguiendo los pasos de su padre. Después de su educación en internados de Inglaterra y Suiza, se incorporó a los negocios familiares en Barcelona. Allí se hizo cargo de la gestión del bar del Hospital Clínico, el Salón Japonés y el bar de la Avenida de la Luz. Estaba claro que la pasión por el mundo de la hostelería y la restauración corría por sus venas. Tras descubrir las tapas en el País Vasco, abrieron la cervecería Euskadi. Fue un gran éxito desde su apertura, convirtiéndose en uno de los lugares más populares de la ciudad para tomar tapas y cerveza. Estaba en el Paseo de Gracia 4, esquina con la calle Caspe. Esteve Sala había acertado de nuevo con un concepto innovador en Barcelona. El local contaba con una decoración típicamente vasca, con grandes barricas y un ambiente acogedor. Al Euskadi llegaban los actores de los cercanos teatros Novedades y Tívoli. Y era punto de reunión de una peña de escritores. Tras la guerra, el gobierno franquista hizo castellanizar todos los nombres extranjeros. Siguió como Cervecería Navarra, hasta cerrar en 2017.
cerraron su restaurante Confitería Royal para abrir en el mismo espacio el Café Moca. Estaba en los bajos de Radio Associació de Catalunya y enfrente de los Almacenes del Siglo. Dirigió las obras Joan Salvà y sus murales los pintaron Delfín Andreu y Grau Sala. La decoración recreaba la escenografía de la revista Charivari, de la cual Sala era el empresario. En el Moca se tomó muchos cafés George Orwell en 1937. Se tuvieron que poner 2 policías en la puerta del Moca para que los curiosos no se amontonasen en la entrada del local. Se hizo popular su loro que no dejaba de repetir ¡Moca! ¡Moca! Se contaba la historia de que el loro se enamoró de la cacatúa del bar de enfrente. Estuvo picoteando la argolla que le sujetaba hasta que meses después pudo escaparse para ir con su amada. El 16 de julio de 1934, Esteve Sala Cañadell fue nombrado presidente del Barça. En el año escaso que estuvo en el cargo, saneó las cuentas del club. Incorporó por primera vez en la junta directiva a una mujer, Ana María Martínez Sagi, hija de un gran empresario textil y tesorero del club. Todo quedaba entre amigos. Al año, Ana María dimitió porque no se le tomaba en cuenta en las reuniones. En 1935, Esteve compró la mayoría de las acciones de la sociedad anónima que gestionaba la cafetería, confitería y restaurante Oro del Río. Situada en los bajos de la Casa Pia Batlló, al lado del Cine Coliseu. Su hijo se había casado con Pilar Cambregàs. El banquete de bodas se celebró por todo lo alto en el gran casino-restaurant de San Sebastián, propiedad de la familia. Esteban Sala Soler era un loco de los coches. Fue campeón de Cataluña de peso ligero y llegó a ser regidor del Ayuntamiento de Barcelona. La guerra civil arrasó el Imperio Sala y a su fundador. Esteve Sala Cañadell murió en 1939. Para reflotar en lo posible los negocios familiares, se creó la Sociedad Establecimiento Sala Sociedad Anónima. Sus cuñados se pusieron al frente de los establecimientos. Sobre 1950, Esteban Sala, hijo, decidió independizarse del grupo familiar. Registró Esteban Sala Sociedad Anónima y se quedó para sí el Baviera y el recién inaugurado Milán, situado en el Paseo de Gracia, esquina con Consejo de Cientos. Los periódicos destaparon un escándalo. En uno de los pisos de Sala hijo, el gobernador de Barcelona mantenía relaciones con Carmen del Lirio. El gobernador juró vengarse por haberse chivado. En realidad, lo hizo uno de los camareros. Para tirar tierra de por medio, desapareció de Barcelona durante 8 meses. En el 36 Salón del Automóvil de Torino, conoció a los gerentes de la empresa de automóviles IATA, los hermanos Renato y Franco Ambrosini. Que lo invitaron a visitar su fábrica. Se enamoró de los Ferrari y Alfa Romeo. Trató con ellos la posibilidad de traer a España los microcoches Michi para vender también en Argentina. Sala conocía al presidente Juan Domingo Perón, amigo también de Franco. En 1955, Esteban Sala registró Siata Española Sociedad Anónima. Al final el negocio no acabó de materializarse. Pero Milán no perdió el tiempo. Trajo de Stranquis en el avión la primera cafetera express que vio Barcelona. Era una Gallia. Y la instaló en el Moca. En los años 60, Sala abrió la cafetería Monza,
en la Rambla de Cataluña 86, esquina con la calle Mallorca. Según contó el mismo Esteban a Lluís Permarnier, introdujo la venta de pizzas en la ciudad. Con los años fueron cerrando los establecimientos. En 1940 el bar Canaletas se convirtió en un restaurante rápido donde se servían tapas, embutidos, bocadillos y pasteles. El American Soda es hoy un restaurante para turistas. Si te ha interesado el vídeo, te recomendamos que veas el dedicado al kiosco y al bar Canaletas de las Ramblas. Ya. En 1935 Esteban compró la mayoría de las acciones de la sociedad anónima que gestionaba la cafetería Confetería. Ponte más para aquí porque se te ve la sombra. Estamos haciendo algo mal, Para. Si tuvieron que poner 2 policías en la puerta del moco. Tuvieron que poner 2 policías en la puerta del moco. ¿Por decirlo mal? Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.